efecto de un campo magnético sobre una partícula cargada en movimiento y explique con ayuda de un esquema la dirección y sentido de la fuerza que actúa sobre una partícula con carga positiva que se mueve paralelamente a una corriente eléctrica rectilínea. ¿Y si se mueve perpendicularmente al conductor alejándose de él? Pues bien, recordemos que el efecto de un campo magnético sobre una partícula cargada en movimiento va a depender de la orientación del campo magnético con la partícula. De tal manera que recordemos que la fuerza magnética es igual a Q V por B. Esto implica que en todo momento la fuerza magnética va a ser perpendicular al vector velocidad y por tanto va a provocar que ese vector velocidad por lo menos tenga un movimiento circular y uniforme. Aquí hay que distinguir varios casos. Si el campo magnético B es paralelo al vector velocidad, entonces la fuerza será nula. La fuerza será cero. Movimiento rectilíneo y uniforme. Si el campo magnético forma un cierto ángulo con el vector velocidad, tal y como podemos ver en este dibujo, vector velocidad, campo magnético, pues bien, lo que va a pasar es que de las dos componentes, esta componente B coseno de alfa no provoca ninguna perturbación, pero esta componente B seno de alfa sí que va a hacer que gire. De tal manera que va a aparecer una fuerza magnética así, y entonces vamos a tener un movimiento helicoidal, puesto que se va a sumar un movimiento circular y uniforme en este plano con un movimiento rectilíneo y uniforme. De tal manera que esa partícula lo que hará será una hélice en el espacio. Y por último, el caso que solemos estudiar habitualmente, y es qué pasa cuando B sea perpendicular al vector velocidad. Entonces, la fuerza magnética, en todo caso la fuerza magnética será perpendicular al vector V, pero aquí estoy dentro de un movimiento circular y uniforme. Como este es el caso que más estudiamos, les he hecho un diagrama usando la aplicación de GeoGebra para que lo vean perfectamente, y sería la siguiente. Aquí lo tenemos, aquí tengo la velocidad y aquí tengo el campo magnético. De tal manera que si yo multiplico V por B, veo que la fuerza magnética va apuntando hacia el centro de esta circunferencia. Sería una fuerza centrípeta. Dice ahora, ¿qué pasa si yo tengo un hilo de longitud indefinida, como es en este caso, que está siendo recorrido por una intensidad de corriente I? Pues en este caso lo que está pasando es que en este hilo está creando un campo magnético B, debido a esta intensidad de corriente está creando un campo magnético B que en este lado iría hacia el interior de la pantalla, en tanto que por aquí iría hacia el exterior de la pantalla. Bien, recordemos que el módulo de ese campo magnético B era nu sub 0 I entre 2pi por A. Por tanto, el campo magnético B es inversamente proporcional con la distancia al hilo. ¿Qué pasa si tengo una carga que se mueve paralelamente al hilo? ¿Qué pasa si tengo esta carga que tiene esta velocidad? Lleva esta velocidad V. Pues recordemos que aquí, como el campo magnético va hacia el interior, lo voy a dibujar así en perspectiva. Yo veo que si yo aplico la regla de la mano derecha, V por B, si yo aplico la regla de la mano derecha, V por B, resulta que V por B apunta hacia el cable. Por tanto, si suponemos que la carga es positiva, se estará acercando. Por el contrario, si la carga es negativa, se estará
alejando. Y finalmente, ¿qué pasaría si la velocidad no es paralela? Si la velocidad no es paralela al hilo, sino que es perpendicular. Pues repito el procedimiento. Aquí vuelvo a dibujar otra vez el campo magnético que iría hacia adentro de la pantalla. Y si yo hago el producto vectorial de V por B, si yo aplico lo de la regla de la mano derecha, veo que V por B va hacia arriba. De manera que, suponiendo que la carga sea positiva, la fuerza magnética aquí va hacia arriba. De tal manera que le obliga a trazar este pequeño arco. Cuidado, porque una vez que la partícula esté aquí, el campo B es distinto, puesto que el campo B cambia con la distancia. Y por tanto esto hace que la fuerza magnética vaya cambiando. Por tanto, en definitiva, será un movimiento bastante más complejo que en el caso anterior.